Un placer saludarlos y una gran bendición para conectarse, para continuar estudiando en este seminario del estudio del Apocalipsis, detalle tras detalle, conforme Dios nos reveló estas maravillosas verdades. En el tema de hoy vamos a ver cuál fue la razón por la cual el apóstol Juan fue desterrado a la isla de Patmos. Vamos a leer el versículo 9 del capítulo 1. Dice: Yo, Juan, vuestro hermano y compartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Fíjense en que dice vuestro hermano en las tribulaciones. Y yo estaba ahora en esta isla por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Amigo, cuando el Señor Jesucristo comisiona a la iglesia apostólica que Él organiza con la corona de los 12 apóstoles, ¿qué instrucción le da en cuanto a la obra que tenían que realizar en esta tierra? El capítulo 28 del Evangelio de Mateo dice allí del verso 18 en adelante: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Qué tal? ¡Qué comisión hermosa! Jesús iba a ascender en gloria y los apóstoles, entonces comisionados por el Señor Jesús, tenían que cumplir esta gran tarea sobre la faz de toda la tierra, que iba a llenar toda la historia del tiempo que faltaría hasta que Él vuelva en gloria y majestad. Nosotros estamos ya en la parte final de este tiempo y la comisión también nos es dada a nosotros. Ahora, cuando el Señor Jesucristo iba a ascender, ¿qué les dice a los apóstoles? Allí en el libro, en la carta que el apóstol Pablo escriba, Hechos de los Apóstoles, allí nos encontramos con el capítulo 1 y el Señor Jesucristo les dice en el verso 8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Mis amados, cuando los apóstoles salieron con el fuego del amor del Espíritu de Dios, cuando el Espíritu Santo cayó sobre ellos en lo que la Biblia llama la lluvia temprana, fueron llenos de ese poder y salieron a hablar de aquel Salvador que había venido, el Mesías Redentor, murió en la cruz del Calvario, resucitó de los muertos, ascendió en gloria, prometió volver, y ese mensaje, amigo, hacía que caigan los altares paganos de una manera increíble. Se convertían de a miles aquellas personas que adoraban al Dios Sol, que adoraban a distintas divinidades. ¿Saben cuántos dioses y diosas había acumulado ya el poder de Roma, de los antiguos imperios, Egipto, Siria, Babilonia, Medo-Persia, Grecia y ahora Roma? Más de 5,000 dioses y diosas que ellos adoraban. Y como los apóstoles hacían temblar el trono de los Césares, fueron muertos. Los 11 apóstoles fueron muertos, solo quedaba Juan, el único que finalmente murió ancianito, más de 100 años, según los historiadores, ¿verdad?, que escriben los libros del apóstol Juan, que vivió después, que fue despachado de la isla de Patmos. ¿Por qué el apóstol Juan fue llevado a esa isla? ¿Qué hacían los emperadores romanos? Por ejemplo, los césares romanos habían heredado el título del sacerdocio babilónico. ¿Y cuál era el título? Pontificis Maximus, o sea, sumo pontífice. Esta palabra sumo pontífice que adoraron los césares, que asimilaron, los césares romanos, ustedes vayan pensando qué sistema religioso usa el mismo término. Mis amigos, ustedes saben que todos los cabezas de imperio, desde Babilonia, de Medo-Persia, de Grecia, todo ello, los generales, los procónsules, todo ello eran aclamados a menudo como deidades, se hacían adorar. Y cuando llega el momento histórico, en el año 29 inclusive antes de Cristo, César Augusto, ya Julio César y todos ellos,
comenzaron a hacer adoración. Por supuesto, no lo hacían todavía con el emperador vivo. Lo hacían cuando éste moría, entonces lo exaltaban a un terreno de la divinidad. Ya con Cayo Galígula, en el año 37 al 41 de Cristo, se comienza a adorar al emperador vivo. Y cuando Juan queda solo, estaba gobernando el emperador Domiciano, y Juan tenía que quemar incienso ante la estatua del emperador para que de esa manera él reconocer que él era el gran señor del gran imperio. Y como Juan no quiso hacerlo, ¿saben qué pasó con Juan? Juan fue echado a una caldera de aceite hirviendo. Ustedes dirán, ¿y dónde está eso en la Biblia? No, no está en la Biblia. Pero todos los discípulos de Juan, los que quedaron en el año 100, todos los que siguieron después de los apóstoles, en el año 200, en el año 300, ellos escribieron y mostraron todo lo que pasó con el apóstol Juan y por supuesto con los demás apóstoles también, cómo fueron muertos cada uno de ellos. Todo el testimonio de estos hombres de aquella época fue bien impresionante acerca de lo que ocurrió. Y entonces, como Juan no quiso, lo echaron en una caldera de aceite hirviendo. ¿Pero qué pasó con Juan? Lo mismo que pasó con los jóvenes hebreos. Cuando ustedes vayan al capítulo 3 del libro de Daniel, van a ver que ahí, en aquel imperio de Babilonia, Nabucodonosor, ¿verdad?, agarró y lo metió en un horno de fuego ardiendo. Pero esos jóvenes estuvieron ahí porque el cuarto que estaba con ellos no era nada menos que Jesús, que caminaba a su lado, y cuando lo sacaron a esos jóvenes no tenían ni siquiera olor a humo. Así que lo mismo pasó con Juan, y como Domiciano no pudo matar y se habrá sentido impactado, lo mandó a esta isla rocallosa ahí en el mar Egeo. Era una isla que llevaban a los criminales, a los ladrones, a todas aquellas personas, y las sometían a un trabajo forzado, con encadenados, les daban muy poca alimentación. Y todo eso, ¿verdad?, ocurría en esta isla. Era una isla que tenía más o menos, calculan todos los historiadores, entre 15 a 16 kilómetros de largo, y en la parte más ancha llegaba hasta 10 kilómetros aquella isla. Y allí estuvo Juan, allí fue desterrado. ¿Y por qué causa? Por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesús. Juan no dejaba, amigos, de proclamar, y aquellos césares temblaban y se convertían de a miles, y él pensó que a Juan, ¿verdad?, mandándolo allá se olvidaría de Juan. Pero ¿cómo se sintió Juan en aquella isla? Mis amigos queridos, qué interesante. El apóstol San Juan en esa isla no se sentía como los otros presos. No estaba Juan en ese lugar, en una lóbrega residencia. Juan, esa isla fue la puerta del cielo para él. ¿Se imaginan ustedes recibir directamente a la persona de nuestro Señor Jesús? En el próximo tema vamos a ver los detalles, cómo fue el encuentro de él con el Señor Jesucristo. Pero ¿se imaginan la gloria que habrá sido para Juan? Recibir una manifestación del Rey de Reyes que vendrá pronto, aquel que ascendió en gloria, que él lo vio cuando ascendía en gloria y ahora se le aparece de una forma extraordinaria y maravillosa allá en la isla. Mis amigos queridos, el ministerio del apóstol Juan en esa isla fue realmente impresionante. Dios le dio toda la revelación de lo que tenemos acá en el libro del Apocalipsis. Así que para Juan en ese lugar fue un lugar realmente maravilloso y extraordinario. Continuando con la explicación de cómo es que el apóstol llegó ahí en el año 81 al 96, vamos a tener ahí en pantalla el nombre de varios de los hombres que escribieron, que fueron discípulos de Juan algunos, y en el año 100, en el año 200. Por ejemplo, ahí tenemos en primer lugar a Justino Mártir, ¿verdad?, en Roma. En el año 100 al 165 vivió el de Cristo, y en la obra Diálogo con Trifón, página 81, él va explicando todo esto de Juan y cómo fue tirado en esa caldera de aceite hirviendo. Irineo de Lyon, año 130 al 200 de Cristo, obra
contra herejías también, página 20 y 11. Tertuliano en Cartago, el año 160 al 240 de Cristo, sobre prescripciones contra los herejes, página 36. Hipólito de Roma en el año 235 de Cristo, Clemente de Alejandría en el año 220 y muchos otros más, ¿verdad? Fueron los que hablaron acerca de la experiencia que vivió el apóstol Juan, de que fue echado en esa caldera de aceite hirviendo, pero que Dios lo salvó milagrosamente. Ahora, lógicamente, mis amigos, acá hay una lección muy profunda que tenemos que sacar. ¿Cuántos años tenía Juan para esa época cuando fue desterrado? 80 años. Hoy en día las personas creen que por ya llegar a cierta edad ya no podemos cumplir un rol. Las mayores revelaciones las recibió Juan en esa hora de la historia de su vida. Así que no nos sintamos los que ya estamos pasando los 70, yo estoy con 75, ¿verdad? Continuemos por la gracia de Dios mientras Él nos dé vida, mientras nos dé voz, mientras podamos proclamar las gloriosas verdades, el testimonio acerca de estas verdades gloriosas, porque muchas almas van a llegar a comprender y a conocer. Aunque muchos se rebelarán contra estas verdades, pero por la gracia de Cristo tenemos que seguir siendo los instrumentos que Él escoge para seguir proclamando estas gloriosas verdades. Por ejemplo, si vamos a Apocalipsis, el capítulo 19, versículo 9 y versículo 10, allí nos encontramos nosotros con la siguiente declaración. Apocalipsis, el capítulo 19, versículo 9 y versículo 10. Dice la palabra del Señor allí lo siguiente. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, no lo haga. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Qué hermoso. Acá el ángel Gabriel le está hablando al apóstol Juan y le dice, qué hermosas las palabras. Escribe, bienaventurados, felices los que son llamados a la cena de la boda del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Amigo, tú y yo somos llamados a participar un día de la cena de la boda del Cordero, cuando Jesús vuelva en gloria y majestad. ¿Podemos perdernos ese privilegio? No solamente la cena de la boda del Cordero, es el comienzo de la eternidad tan largamente esperada, porque tristemente los que rechazan todo esto perecerán y terminarán su existencia eternamente y para siempre. Y cuando Juan quedó deslumbrado por la visita del ángel Gabriel, Juan se postró a sus pies, pero miren la actitud del ángel. El ángel le dice, mira, no lo haga. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios. O sea, los ángeles no permiten la adoración. Hoy en día vemos a personas ahí que dicen, están adorando a un ángel Rafael que les aparece. ¿Saben que eso es obra satánica? Imposible. En los libros apócrifos que están dentro de las escrituras del sistema católico romano, ahí aparece el famoso ángel Rafael. Eso no aparece en ninguna parte de los 66 libros canónicos de la Sagrada Escritura. Cuidado. Y la gente está adorando y lo adora y ellos se dejan adorar. Claro. Ellos están perdidos. ¿Y cómo no van a hacer eso? Y como le aparecen a la gente y ellos ven algo sobrenatural, creen que son ángeles celestiales. Cuidado, acá Gabriel es bien claro. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos. Adora a Dios. Jamás permiten los ángeles celestiales la adoración. Solo Dios, el Padre, Jesús el Hijo y el Espíritu Santo merecen ser adorados. Querido amigo, que Dios te bendiga. Que al estudiar el Apocalipsis, al seguir cada día profundizando estas gloriosas verdades, podamos un día ser parte en la cena de la boda del Cordero. Mira cuánta riqueza hemos tenido solamente, ni siquiera terminando el capítulo 1 del Apocalipsis. Porque en esta primera parte, en estos 4 primeros temas, me gustó hacer la introducción, me gustó mostrar el saludo del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, la razón por la cual Juan ahora está en la isla de Patmos, y en el próximo tema vamos a ver la gloria de nuestro Señor Jesús en la manifestación que Él le hace a Juan para luego revelarle todos los sucesos que iban a ocurrir en la historia hasta nuestros días. Que el Señor te bendiga
es mi deseo y mi oración. Persevera en el estudio de este maravilloso libro. Amén.